porque normalmente al facilitarlas me patean el trasero. Muchas veces es demasiada energía y esta en realidad no lo fue. Y cuando hablas sobre los cuerpos y todo eso, es como muchas veces hay lugares en la tierra que tienen ese sentido de comunión y paz. Muchas veces lo que te patea el trasero es como un facilitador de 3 días de cuerpo, es la resistencia de las personas, porque tienes que ayudarles a los cuerpos a superar esa como terquedad que tienen las personas con su cuerpo. Pero aquí es como los cuerpos, la tierra y todas las otras moléculas que tienen conciencia. Y aquí es muy difícil resistirte. Básicamente te relajas. El espacio aquí como que logra entrar en ti de cierta forma, que es como, debería de enojarme. No, no puedo enojarme. Y entonces yo estuve aquí en Navidad por varias semanas y una de las cosas que han pasado en mi mundo que están como súper fuertes cada que estoy aquí es que no he sido muy bueno relajándome, incluso recibiendo, de verdad recibiendo. Y una de las cosas que esta mañana fue que estaba caminando fui a montar a caballo y hay como un puente por aquí cerca del restaurante. Y David Caddy, la persona que ha ayudado con parte de la construcción aquí, hace un par de años le pregunté, ¿cuál es tu lugar favorito en toda la propiedad? Y me llevó a este lugar y lo describió. Cuando lo describía, cuando estábamos parados ahí, simplemente empezamos a llorar, él le escurrían las lágrimas por su cara y me platicaba y podías sentir su conexión con la naturaleza. Cuando yo estaba caminando por el puente hoy, estaba en la pregunta como de, ok, ¿qué es lo que puedo recibir hoy? Y todo lo que podía escuchar en mi cabeza era, solo sé. Y no sé tú, pero para mí la mayoría de mi vida se ha tratado de hacer cosas. Tienes que hacer algo, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo. Entonces, el cambio con cualquier cosa tiene que ser sobre qué es lo que tengo que hacer para que cambie esto. Y escucho eso mucho en clases de cuerpo. Hay gente que llega y es como una de mis primeras preguntas muchas veces es ¿cuántos de ustedes vinieron con algo que les gustaría cambiar con su cuerpo? Y 99% de las personas levanta su mano, pero 99% de las veces tienen 99,000% de puntos de vista de cómo no pueden cambiarlo. Sabes que tienen 99% problemas y su cuerpo es todo. Sí, el proceso definitivamente es. Y se lo perdieron. Al principio del Zoom estábamos cantando. Y ahí está. Tú tienes ritmo, yo no puedo cantar tan bien, dice Andrew, pero tengo 99 problemas y mi cuerpo es todos esos problemas. Eso me gusta. Eso es cierto. Tengo 99% de problemas y todos tienen que ver con mi cuerpo. Al menos yo sé que cuando estoy haciendo una clase y cuando empiezas a relajarte y permitir que tu cuerpo reciba, los problemas simplemente empiezan a irse. Básicamente no existen porque cuando te estás relajando, los problemas no son un tema. No puedes cuando tienes problemas es cuando te estresas a ti mismo y estás creando todo ese estrés. No por decir que no haya cosas que quieras cambiar, pero cuando empiezas a relajarte, empiezas a recibir. Es como, ay, puedo hacer esto o puedo hacer esto otro. Incluso cuando tienes dolor en el cuerpo, te relajas y empieza a disiparse ese dolor. Y no sé a dónde iba con eso, pero tenía algo más. Pero sí, pero si volteas a ver a cualquier cosa que haces significativa, estás creando esa forma y estructura que no permite que deje de ser sólido. Estaba escuchando, Dane acaba de hacer una clase de SOP en Dubai. Y al día 2, una de las cosas que dijo ahí, que nunca había escuchado que dijera, fue como, wow, es brillante. Estaba hablando de que cuando empezó la escuela de quiropráctico y estaba haciendo eso, tenía una persona que él en verdad admiraba, que enseñaba de estas cosas. Y una de las cosas que dijo fue, si estás trabajando en alguien, en la espalda de alguien que parece que no cambia y tienen dolor de espalda constante y nada está cambiando, trabaja en esa parte de enfrente de ellos. Entonces, si tú estás, alguien tiene el hombro y está lastimado y no cambia, trabaja en el otro hombro. Es tan cierto.
Y con la frase loca de Access, todo es lo opuesto de lo que parece ser y nada es lo opuesto de lo que parece ser. Cuando él dijo eso, entró de una forma diferente, ¿eh? Porque ves, por ejemplo, al cuerpo. Tenemos nuestros puntos de vista de, ay, es que me duele aquí por esto y esto es lo que está pasando y tengo que cambiar esto o si no, no va a cambiar. ¿Cuál es la cosa que en verdad podrías estar poniéndole una pregunta, poniéndole una atención que permitiría que cambie? Y eso es uno de los tips que yo recibí de la escuela de quiroprácticas. Uno de los quiroprácticos, de los profesores que nos enseñaba, decía, cuando tienes la gente que se está resistiendo a ti, no puedes en verdad ajustar cuando están estresados o cuando tienen tensión, ¿no? Le quieres ajustar el cuello y están súper tensos. Entonces les preguntas. Es como él simplemente le decía a las personas, entonces, ¿cuál es el nombre de tu mamá? Y se distraían y ahí los ajustaba, porque en el momento en el que pensaban en algo más, distraían su atención de lo que ellos pensaban que venía o qué va a pasar, o tratan de dejar ir el dolor o liberar ese dolor. ¿No es interesante eso? Una de las cosas, me acuerdo que una de las herramientas que Gary decía muy al principio cuando empecé Access era, tómate un día a la semana y una hora al día para hacer algo que te da gozo a ti y a tu cuerpo. Y incluso ahora, cuando hago eso, aquí lo hago muy seguido, pero hay días que es como, no necesariamente busco eso, pero cuando elijo algo que me da gozo a mí y me nutre a mí, todo lo demás simplemente se acomoda. Y sé que cuando estoy tratando de que trabajen en mí y nada funciona, de repente digo, debería de moverme o hacer algo con mi cuerpo. Entonces, de todos modos, no hago nada, pero voy y hago algo que me da gozo a mi cuerpo o me muevo y simplemente las cosas se acomodan en su lugar o empiezan a funcionar. Es increíble cuánto cuando no estás escuchando a tu cuerpo o cuando piensas que tienes que hacer algo y tratas de forzarse a hacerlo y entonces te estresas, simplemente eso te alenta, no te hace más que todo fluya más fácil. Entonces, tú y yo tenemos una clase de cuerpos próximamente en el rancho. No tenemos ni idea de qué va a pasar en esa clase porque nunca lo hemos hecho antes. Entonces puede ser testigo de algo simplemente terrible o de algo verdaderamente mágico. De una u otra forma va a ser algo increíble. Es simplemente increíble. Va a ser increíblemente bueno o increíblemente malo, no lo sé. Y yo quiero mencionar las clases de 3 días de cuerpo porque yo sé que tú has facilitado muchas de ellas, yo he facilitado muchas de ellas también y es interesante cómo trabajan o cómo funcionan estas clases. Dijiste antes algo sobre cuando la gente está dispuesta a recibir y dejar ir las cosas, porque yo he tenido gente que viene a las clases y es como, pensé que venía a cambiar esto y toda esta otra área de mi vida empezó a cambiar, que eso ha sido increíble, pero también, ¿cómo dirías que es una clase de 3 días de cuerpo? Yo creo que parte de las clases de 3 días de cuerpo es que es como te vuelven a presentar con tu cuerpo, aunque has tenido tu cuerpo por la cantidad de años, probablemente la mayoría de la gente que va tiene más de 25, entonces llevas más de 25 años, 25, 30, 50, 60 años con tu cuerpo, pero no nos enseñan a trabajar con ellos o cómo funcionar con nuestros cuerpos o cómo crear con nuestro cuerpo. Y entonces puedes percibir como esa conciencia que tu cuerpo tiene y cómo el cuerpo puede encargarse de sí mismo. Simplemente nos enseñan que tenemos esta cosa y es como un coche. De vez en cuando necesitas cambiarle el aceite y si no se va a descomponer, porque si tienes mala genética es como desde que lo compraste estaba mal o todo este tipo de cosas. Pero en realidad no nos enseñan a escuchar a nuestro cuerpo y percibir qué es lo que nuestro cuerpo requiere, que puede que sea diferente. Creo que ese es un muy buen punto con porque escuchar a nuestro cuerpo, porque noto también, yo noto cuando elijo algo y digo, ay, es que no le pregunté a mi cuerpo para nada.
Y yo sé que para mí es más como las clases avanzadas de cuerpo, como que se vuelve natural. Estamos haciendo clases y es como también tenemos esta idea de decir, ay, tenemos que pensar en esto y tiene que ser de esta forma. Es como aprender un idioma. Y en realidad no es aprender un idioma en específico de tengo que sentarme y practicar o cualquiera cosa. Es con la clase de cuerpo, tienes estos procesos de cuerpo que te conectan de nuevo a esa energía y esa conciencia que tu cuerpo tiene y que tú tienes naturalmente, que por alguna razón apagaste. Es básicamente como apagar, como cerrar una llave y simplemente empiezas a hacerlo y no tienes que pensar en volver a abrir la llave o cerrarla o simplemente dices, wow, esto es increíble, déjame abrirla incluso más. Y empiezas solo a hacerlo. Sí, yo he visto muchas veces que mi esposa siempre se molesta conmigo porque naturalmente lo hago sin pensarlo. Simplemente estoy como, me dice, es que ¿cómo es que tú puedes hacer eso? Y para mí es como, porque es que así son las cosas. Pero, o simplemente es como, ¿quieres esto? Y ella me dice, no. Y le digo, ¿tu cuerpo quiere eso? Y me dice, sí, y se lo come. Y es como, sí, una de las cosas que a veces ella tiende a no comer carne y a veces su cuerpo de verdad quiere carne. Entonces siempre es muy gracioso porque yo preparo como muchas, aso muchas salchichas o cosas en el asador y entonces de repente me siento ahí y viene y come una y de repente come más y de repente ella está ahí sentada y se está comiendo todo lo que hay y de repente ves y no sobró nada y es como, ¿qué pasó? Y ella está mucho más feliz con su cuerpo. Y todos tenemos estas cosas con nuestro cuerpo que cuando empezamos a escuchar, vemos también cuánto más grandioso se está volviendo y la verdad es que hasta es más fácil y el vivir te da más gozo. Sí, yo la última clase que hice fue en Ciudad de México hace unas semanas y estuvo súper interesante. Sigue siendo interesante para mí, como vienes a la clase, tienes a tu pareja, tienes es tu pareja por los 3 días para intercambiar procesos. Y si alguien no ha hecho una clase de cuerpos antes, es como, oh, no, no sé cómo hacer esto, no sé, y yo siempre es como, hey, te entiendo. Yo me acuerdo que cuando empecé a correr barras, era como, no tengo ni idea de qué pasa aquí. Y resulta que ha sido increíble, ha sido un viaje maravilloso, pero ver que hay alguien, no lo sé, es como se activa este brillo en su cuerpo, los ves 3 días después de esta clase viéndoles todo ese espacio. Es que toda la resistencia y el estrés se drena, simplemente lo ves en su cara. No sé, esa como rigidez, la tensión, lo que les irrita, de verdad sale de sus cuerpos. Y todo el mundo está como, ah, sí, me gusta eso, sí. Y con esto, pasando de fondo, solo tómense un momento y jalen del lugar un poquito de este juguito. Y tenemos a una lagartija haciendo ruidos. Por cierto, si alguna vez tienen la oportunidad de venir a Costa Rica, vengan al lugar. Este lugar es fenomenal. Y ese de verdad es un regalo para tu cuerpo. Si alguna vez te lo puedes regalar, de verdad lo recomiendo. Y también, ¿qué le puedes regalar a tu cuerpo hoy que has estado pidiendo, que no has estado dispuesto a regalarle? Me gusta que tenemos a Estela aquí mandando comentarios. Y nuestra clase va a ser, si estás pensando en dónde está el rancho o qué es el rancho, está afuera de Houston, Texas. Bueno, está entre Houston, Texas y Austin, Texas. Puedes volar a Austin y manejar como 1 hora y media o alguno de los aeropuertos de Houston también es hora y media para llegar al rancho. Y se llama el Lazy Double D Rancho y tienes caballos, vacas y espacio. Es un lugar hermoso. Es un lugar hermoso para una clase de cuerpos. Y las clases de cuerpos son increíbles en cualquier lugar, pero a veces en la ciudad no puedes conectar también con la relajación que tienes cuando tienes miles de gente loca a tu alrededor y frenética. Entonces es increíble hacerlo en lugares como el lugar o el rancho, en donde hay mucho espacio.
y puedes tener naturaleza cerca de ti que te invita a hacer ese espacio. Eso es cierto. Yo estoy como, no sé qué dije que hizo que todo el mundo se volviera muchísimo espacio, pero es que yo, por ejemplo, les dije eso, como facilitar una clase de 3 días de cuerpo. eh, Fue simplemente un espacio tan diferente. Y también ahorita estaba en esta clase avanzada de cuerpos que estaba pasando en el lugar. Yo estoy como, wow, esos fueron 3 días de procesos de cuerpo y noto cosas en las que esos procesos fueron increíbles. Entonces, estos procesos que tenemos en el manual de 3 días de cuerpo, hay unos nuevos. Tenemos uno nuevo que acaba de ser agregado y también hay algunos procesos ahí. Está el proceso de la mimetización biomimética y biomimétrica, que me acuerdo que cuando eso salió, básicamente quiere decir cuando mimetizas otros cuerpos y las realidades de otras personas. Y yo dije, wow, todo esto hace sentido. Tienes un mosquito que de verdad te ama. Necesito sacarte la sangre. Me acuerdo cuando ese proceso salió, fue hace como 10 años al menos. Y yo pensaba, todo eso hace sentido, porque me acuerdo cuando era más joven y tenía tanta resistencia a acabar convirtiéndome en mi padre. Y me acuerdo que un día estaba viéndolo y tenía como 18 y me veía a mí mismo y me decía, me veo exactamente como él. Y noté cómo tenía estas cosas similares en mi mundo y que estaba resistiendo locamente. Y fue todo un regalo correr ese proceso. Me acuerdo que Gary dijo, creo que dijo, tienes que correrlo como 200 veces. Sí, hubo personas que lo corrieron 200, 300 veces y lo hicimos, lo corríamos, lo corríamos, lo corríamos. Y era un gran regalo. Entonces, ese proceso está en el manual de 3 días de cuerpos. Y creo que una cosa increíble de estos procesos de cuerpo es que muchas veces vivimos desde una explicación cognitiva de lo que estamos haciendo y las cosas que hacemos no son cognitivas, son energéticas. Y la cosa increíble de los procesos de cuerpo es que también son energéticas. Entonces, deshacen en donde nos estamos atorando energéticamente con estas realidades y estas cosas que no queremos tener. Es como, no quieres acabar viéndote como tu papá, pero constantemente lo estás creando y después lo notas y dices, ay Dios mío, y entonces lo hace peor y entonces no tienes ninguna herramienta de cómo poder quitártelo o regresar a lo que tenías antes. Y creo que una de las cosas que los cuerpos procesos hacen y lo ven es que te dan una herramienta diferente para cambiar las cosas. Y yo noté como en esta clase avanzada de cuerpos, que de nuevo son procesos de cuerpos diferentes a los de los 3 días, pero siempre hay estas cosas en mi mundo que me estaban volviendo loco. No volviéndome loco, pero digamos que sí, o que me molestaban, sí, que eran, me enojaban y de repente venían estos procesos, corría procesos por 3 días y las pensaba, esas cosas, y era como, ¿qué? ¿De qué me estresaba esto? ¿Cómo es que esto era un tema? Y cuando lo hacía relevante, había esta energía en mi mundo y después estaba tratando de descifrarlo en lugar de simplemente darme cuenta que ni siquiera era relevante o que era algo como totalmente diferente de lo que estaba tratando de hacerlo. Es interesante también porque si lo volteas a ver en qué está el mundo, la gente está siendo bombardeada de información de qué es lo que está correcta y qué tienes que elegir. Y a veces te metes a redes sociales y aquí está tu nueva dieta, tu nuevo plan de ejercicio, aquí es cómo haces las relaciones, cómo tienes sexo, todo. Hay tantas fórmulas sobre qué es lo que deberías de hacer basado en los puntos de vista de todos los demás que no tienen nada que ver contigo. Y uno de los regalos únicos que yo veo con las clases de cuerpos y también es que hay 8 billones de personas en el planeta y ninguno de ellos son como tú. Pero eso quiere decir que nadie tiene un cuerpo como tú. Entonces, tratar de seguir cualquier plan, no sé tú, pero yo créeme que he tratado de hacerlo. Un plan para hacer ejercicio, un plan de comida o dietas. He tratado tantas cosas diferentes y soy bueno por 2 o tal vez 3 días y luego digo, no más.
demasiada estructura. Creo que parte de eso también es que, al menos ahora, mi cuerpo cambia muy rápido. Y entonces no quiero regresar a pensar de, uff, es que me toma tanto tiempo hacerlo. Nosotros íbamos a esquiar en Navidad. Después de Navidad íbamos a ir a esquiar para Año Nuevo. Y la última vez que fuimos a esquiar, mi esposa es muy buena y yo dije, creo que yo debería mejorar mi condición física porque no estaba muy bien y me despertaba todos los días, como por 5 días, a ir a correr y me estiraba mucho y lo hice por 5 días, 2 semanas antes de ir a esquiar. Y luego empezaron a llegar Navidad, muchas cosas y no moví nada, no hice ejercicio. Y le dije, solo fueron 5 días, entonces creo que estoy lista. Y fui a esquiar 2 semanas más tarde y todo salió perfecto. Esquiaba todo el día, no me sentía cansado ni nada. Y ella me decía, o sea, ¿cómo? Y yo le dije, eso era lo que mi cuerpo requería, pero no hace sentido de una forma cognitiva, porque nos enseñan cómo así no debería de trabajar tu cuerpo o lo que sea, pero definitivamente funcionó. Sí, yo me acuerdo cuando empecé a surfear de nuevo el año pasado. Y fue interesante porque cuando yo crecí, surfear era como, ni siquiera sé cómo explicárselos, pero no importaba qué estaba pasando en mi vida, me metía al océano y todo estaba bien. Y antes del COVID, cuando me mudé a Estados Unidos, fue como, ok, es en Texas y no hay es como no hay donde surfear. Entonces dije, voy a dejar de surfear. Y mi cuerpo me gritaba que regresara al océano, métete al océano, métete al océano. Y cuando lo hice, fue tan interesante como mi cuerpo sabía perfecto lo que estaba haciendo. Fue como que nunca había dejado de surfear. Y también la paz, todo lo que había conmigo era todo un regalo. Entonces, no puedes ir a surfear al rancho, pero hay caballos. Eso se parece al surf. Ok, eso es todo. Gracias, Estela, por poner los datos. Si quieres saber cuándo la clase es, va a ser del 4 al 6 de abril. No sé si mencionamos eso. La verdad, no sé. Nos distraemos un poquito. Vamos a divertirnos demasiado. Si algo de esto te da. ¿Sabes también que me entusiasma? Los dos facilitando es como el poder masculino. Creo que es una clase de chicos. Porque ha habido veces en donde hago clases que yo soy el que está facilitando con puras mujeres. Ah, te entiendo, me pasa lo mismo. Es increíble, pero hay ciertos chistes que no puedo decir en un cuarto lleno de mujeres. Todos los caballeros allá afuera, esta es tu invitación para que lleguen a un espacio seguro. Mi papá se fue cuando yo era joven y entonces crecí con mi mamá y mis hermanas. Y cuando iba a la escuela y mientras crecía y quería como vincularme con las niñas y después había como cosas que se pasaban y era como, no tenía la más mínima idea de qué se trataba ser un hombre. Y no fue hasta que empecé Access y empecé a darme cuenta que había tantos puntos de vista sobre qué es ser un hombre. Y tú también probablemente tienes eso con ser mujer. ¿Cuántos puntos de vista tienes de ser mujer? ¿Cómo funciona tu cuerpo? ¿Cómo debería de verse tu cuerpo? Y con todas esas cosas es increíbles en una clase de cuerpos porque empiezas a, no quiero decir estar cómodo porque es una cosa rara, pero en realidad puedes recibir y estar agradecido por tu cuerpo, al menos un poquito, sí, y estar presente con lo que es verdad para ti. Entonces yo creo que va a ser increíble. Ahí está. Yo simplemente, ok, ya salí de mis dudas, voy a ir a la clase. Estela, regístrame a la clase. Ahí está, aquí está su invitación y estoy muy emocionado de hacerla contigo, mi amigo. Exacto, nos vemos ahí. Gracias a todos por, pues, ahora es oscuro, pero pudieron ver el anochecer en el lugar, el atardecer, perdón. ¿Cómo puede mejorar eso aún más? Bye, chao.
Gracias, chicas. Si alguna de ustedes quiere más información para venir a la clase, por favor, no duden en escribirnos. ¿Qué más es posible? Bye.